sido con cada uno de nosotros. Y a pesar de los días oscuros, como se titula esta tarde el tema, advertencias para la iglesia en tiempos de oscuridad, es bueno que reconozcamos que si estamos en Cristo, no estamos en oscuridad. Que a pesar de que allá afuera se vea nublado, tanta tormenta que ha caído durante toda esta semana, y uno dice, ay, se va a ir la luz. Pero la bendición de ser creyentes es que la luz de Jesús jamás se apaga. Siempre está iluminando nuestras vidas, nuestros caminos, nuestro pensamiento y sobre todo nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora venimos ante ti como iglesia a darte las gracias, Cristo bendito, por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Gracias por las vidas que recordamos de los que se nos adelantaron. Gracias, Señor Jesús, por los milagros que día a día tú cumples en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, oramos por este tu culto y el que falta a las 4 de la tarde y la ministración de fe, para que tú, Señor, unjas cada corazón, unjas cada pensamiento, a no olvidarnos, a no descuidarnos de esto que se llama gracia, algo inmensurable, algo, Señor Jesús, que todavía no lo podemos dimensionar, pero que tenemos que aprender a vivirlo, porque esa gracia está sostenida, está siendo empujada por tu fidelidad. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que la palabra de esta tarde no caiga en saco roto, tampoco, Señor, en oídos sordos, tampoco, Señor, en corazones endurecidos, sino al contrario, que pueda germinar en nuestra mente y corazón para estar seguros de que tu fidelidad es grande. Bendícenos pues, y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos. Voy a pedir que abramos nuestra Biblia a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Gracias, Carlitos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. El tema de esta tarde, advertencias para la iglesia en tiempos oscuros. Aunque nos vamos a basar primero en estos dos versículos para poner el fundamento, como dice nuestro pastor general, vamos a ir a hacer un recorrido en todo lo que es el libro de Hebreos. Para muchos un poco complicado, pero la verdad que ya entendiéndolo, el trasfondo de historia está bien bonito, porque se escribe para una iglesia que estaba viviendo días oscuros. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios bendiga su palabra. Bueno, déjeme darle una capsulita de historia antes de comenzar para entender en sí el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos revela la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y sobre todos los hombres. Por eso cuando usted lo vaya leyendo ya despacio en su casa, usted va a ver que puso el autor, que ya lo vamos a ver porque es discutido. Muchos creen que fue Pablo porque hay mucha aseveración en ciertos versículos, mas sin embargo no está definido. Pero lo que me encanta es que una de las cosas es que comprueba la supremacía de Cristo. Por eso es que usted va a ver que es superior a los ángeles, que fue superior a Adán, que fue superior a Moisés. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Otra cosa importante de este libro es que nos revela también la superioridad de la fe cristiana. Nuestra fe no es cualquier fe. Diga conmigo, no es cualquier fe. Es el camino que nos lleva al Señor Jesucristo.
Es por eso la importancia, si usted se recuerda, hemos estado en varios domingos hablando de la fe, de la incredulidad. Este libro nos enseña de que nuestra fe es superior. En pocas palabras, como decía nuestro pastor Casamalguapo hoy en la mañana, ¿verdad? No somos cualquier cosa, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero y en un Dios fiel. Otra cosa importantísima acerca de esta epístola, que es importante que aprendamos, que de los capítulos del 1 al 10 está lleno de doctrina. Doctrina, la sana doctrina que Pablo tanto menciona, está escrito aquí en estos escasos 10 capítulos. Y del 11 al 13 nos está enseñando la practicidad, lo práctico de es la fe aplicada a todos los que nos rodean. Por eso usted lo va a ver que en el capítulo 13 habla de que el matrimonio sea sin mancha, habla del amor al prójimo y así sucesivamente. Otra cosa importante, y aquí quiero partir: esta epístola fue dirigida a los judíos creyentes que vivían en Jerusalén. Se oye raro porque hoy en día, por lo menos en nuestra zona, casi no encontramos judíos creyentes. ¿Sabías tú que la Biblia, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento? Los israelitas no creen en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego, en el famoso griego koiné, en el siglo I. Le estoy dando todo esto no para que, es para que nos edifiquemos, para que aprendamos y veamos el trasfondo de esta iglesia judía de ese entonces. Ahora, esos judíos cristianos estaban viviendo bajo la presión de diversas aflicciones como vive la iglesia de hoy en día, y muchos de ellos estaban confundiendo, mezclando los rituales levitas del Antiguo Testamento con la gracia por la fe, más nada menos nada. Ellos confundieron. Es como, digamos, y lo digo con mucho respeto, que tú, habiendo creído en Cristo, todavía practiques lo que hacías cuando eras, y perdóneme, lo digo con respeto porque sé que hay muchas personas que son de esa fe y no los criticamos, pero nosotros los que tenemos a Cristo es como que te vuelvas, y el pastor lo mencionó, a los ídolos. Es como que tú retrocedas a que, mire hermana, fíjate que nosotros somos cristianos, pero fíjese que la abuelita del niño quiere que haga la primera comunión. Esa confusión la tenían, que Cristo no les era suficiente, sino que estaban confundiendo los rituales. Por eso es que a través de todo el libro usted ve cómo menciona cómo es posible que los sacrificios, y ahí el autor les hace un montón de críticas al respecto para que salieran de esa confusión. Ahora, muchos de ellos habían sido creyentes por mucho tiempo, pero aún eran inmaduros y tenían hasta cierto punto temor de romper completamente con esos rituales, como te pasa a ti de repente. Y eso en la época, bueno, de nuestro pastor fundador, él lo predicaba mucho. Es que la abuelita dice que en esa fe nació, en esa religión nació, y no va a haber nada que la mueva. Y de repente llega un pastor y se la ganaba a Cristo a la abuelita, y ella decía que sí, recibía a Cristo, esto y lo otro. Pero a la hora de las horas, la abuelita decía: ay, pero yo quiero que cuando me muera me den una misa, 2 misas, 9 misas, 30 días, la del año. Ese era el problema de esta iglesia, que estaban arraigados a su fe anterior, como muchos de nosotros tal vez no estamos arraigados a la religión, pero sí al pecado. Sí al pecado, a vivir como vivíamos antiguamente. Que venimos a la iglesia, y hoy que ya están las puertas abiertas, veníamos a la iglesia solo cuando había boda, solamente cuando iban a presentar al niño, solamente cuando iba a haber un 15 años. Entonces el autor escribió advertencias para esta iglesia que son aplicables a la iglesia de hoy en día, a la iglesia del siglo XXI. Y la primera advertencia, ¿saben cuál es? El peligro de deslizarse. Vaya conmigo hoy, si vamos a ir en orden, a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Esa era la primera advertencia. Y el autor escribe y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas
que hemos oído. Las cosas que hemos oído es el evangelio que te ha sido predicado en este lugar, digámoslo así, aunque este templo no es tan viejo, por 43 años. No olvides, muchos de nosotros recordamos a nuestro predicador que es correcto, pero se nos olvida lo que predicó. Muchos de nosotros recordamos a Cristo en la cruz, como lo dijo nuestro pastor a las 9, pero se nos olvida el propósito del cual Él murió en la cruz del Calvario. Se nos olvida. Entonces estamos hasta cierto punto en estos tiempos oscuros. ¿Sabías tú que muchos no van a regresar a la iglesia? Hermana Patti, no van a regresar. No porque se van a contagiar, sino porque están resentidos. Resentidos con Dios que perdieron un ser querido. Resentidos con Dios que oraron por la sanidad de alguien y no lo sacó adelante y murió. Eso es lo que el autor quería hacerles ver, que Cristo es más que suficiente en la época de luz como en la época de oscuridad. Y el mundo entero hoy en día estamos viviendo épocas oscuras, épocas que uno dice, mire, nosotros que trabajamos en el colegio, ¿verdad? Ahí nos estamos tronando los dedos, no tanto por cómo vamos a hacer, sino por el hecho de decir, y este año que viene va a ser igual, y todos los niños van a venir, y todos los maestros a nivel nacional, creo yo, que nos estamos tronando los dedos y me irán a contratar el otro año. Tiempos difíciles, pero Pablo, que es el que nosotros en lo personal, yo creo que lo escribió, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y eso, como es, hermana Patti, que yo aquí voy a pegar el gran deslizón, no. En el original, deslicemos quiere decir que andemos a la deriva. Te estás desviando de Cristo. Es que me invitaron a cierta reunión. Te estás desviando del Señor. Es que me han invitado, fíjese que ahí sacan demonios. Cuidado. El propósito de Cristo en nuestras vidas, y valga la redundancia, es darnos vida. Pero muchos de nosotros vamos a terminar chollados, como decimos en El Salvador, deslizados, porque no estamos atendiendo con diligencia lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Muchas veces, me encanta ese corito que dice, estad por Cristo firmes. Pero muchos de nosotros nos salimos de Cristo y comenzamos a deslizarnos. Ahora, deslizamiento, como lo menciona aquí, es cuando andamos a la deriva, que nos desviamos de nuestro verdadero rumbo. ¿Y cuál es nuestro verdadero rumbo, hermana Patti? Cristo Jesús, el único camino para llegar al Padre. Entonces no hay manera que tú salgas si te pierdes de rumbo. Pero ¿sabes qué pasa? En la primera advertencia que hace el escritor, lo que pasa es que nos perdemos de rumbo porque nos descuidamos. Es como aquel hombre que de repente dijo, ve, me voy a meter en esta lanchita, aquí en este río, y se sube a la lanchita, se sube a la canoa y va y de repente, pero le dio sueño, como los discípulos en Getsemaní. Le dio sueño y se durmió. Y ese barquito no paró. La corriente se lo llevó hasta que llegó a la catarata y ahí murió. Ahogado, perdido, porque perdemos el rumbo de hacia dónde vamos. En nuestros hogares, cuidado con las personas que comienzan, ay no, es que a mí ir a esa iglesia no me funcionó. Correcto, y no te va a funcionar. Porque el único que funciona es Cristo Jesús en tu vida, cambiando y dándote otro toque. Gloria a Dios, te está dando otra mentalidad, la mentalidad de Cristo. La mentalidad me encantaba. Hoy nuestros pastores estaban predicando en la mañana y me encantaba. El pastor dijo, el de las 7 dijo, no alimente la carne. El pastor Junior dijo, no baje a Cristo de la cruz. Pero muchos perdemos el ritmo, el rumbo por eso, porque nos divagamos con las vanaglorias de la vida o con los problemas de la vida. Y el problema es que una vez tú llegas a descuidarte, puedes perder
hasta tu propia vida espiritual. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Bueno, porque los descuidos salen caros. En el creyente existen dos preguntas. La primera la hicieron en el Nuevo Testamento: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero después alguien preguntó y dijo: ¿qué puedo hacer para perder el rumbo? Nada. Solo subite al barquito y ahí deja que Satanás se encargue de ver hasta dónde llegas. El creyente tiene que trabajar con diligencia, tiene que trabajar sus convicciones, tiene que trabajar su lectura. Muchos de nosotros deslizamos porque no conocemos la palabra. No sé, mis compañeros, los que hemos estudiado en nuestro colegio de teología, hay una materia que se llama falsas sectas. No sé cómo se llama ahora, pero en la época de nuestro padre, imagínense, en el 79. O sea, usted no había nacido, yo todavía ya era bachiller para entonces casi. Y de repente estudiando, me acuerdo que nos daban cómo tratar con unos, con otros, y de repente nos dejaban tareas y nos decían: vaya, hoy usted va a ir y va a platicar, por decir un ejemplo, y lo digo con respeto también, con un testigo de Jehová. Y nosotros nos tronábamos los dedos porque teníamos miedo que ellos nos convencieran a nosotros. ¿Y por qué lo dice? Porque hay gente que se prepara en lo que cree. Pero la iglesia de hoy en día no nos preparamos en lo que creemos. Solo nos conformamos con venir a la iglesia, escuchar nuestros respectivos sermones y leer el proverbio. Y no estoy criticando que sea malo, pero a ocuparse con diligencia es estudiar la palabra. Mire, hoy me encanta porque me dicen: mira, aquí tiene esta computadora. No, le digo yo, aquí tengo yo mi teléfono, solo aprieto 2 botones y quiero ver qué quiere decir deslizar. ¡Pum! Me salió en Google. En el original griego quiere decir andar a la deriva. Ya uno va aprendiendo todo lo que usted escucha en las prédicas de todos nuestros pastores. Pero el cristiano de hoy en día ha vuelto, y lo vamos a ver en un segundo, solamente así, mire, como el niño, ¿verdad? El bebé. Y el Señor ha de decir: de seguro tiene hambre. Y el escritor de Hebreos dice: ustedes han dado una retrocedida, les decía a la iglesia, que no están para comer todavía sólido, sino que hay que darles pacha. Aquí en El Salvador, la botella del bebé, hay que darles pachita con lechita, porque no se les puede dar otra cosa, porque no entienden. Eso les decía. ¿Y por qué no entendíamos? Porque hemos dejado de buscar a Dios y su palabra con diligencia. Entonces vivimos todos a la deriva. A la deriva. Es importante que nos mantengamos en nuestro rumbo. Es importante. Ayer alguien mandaba en un grupo de mujeres que nosotros tenemos, de mujeres de fe. Es la costumbre que la cápsula de fe o la meditación la grabe cada uno, y tenemos una lista. Nuestra hermana Giselle nos la ha hecho. Y me encantó el día de ayer, porque una de nuestras hermanas hizo una ilustración muy bonita hablando del Espíritu Santo. Dijo que ella lo había aprendido de un predicador, y sacó y muestra en el videíto de 3 minutos 2 latas, una llena y una vacía. Y usted sabe que el material de las latas se la lleva el viento. Y ella estaba dando la ilustración de que cuando Cristo y el Espíritu Santo mueven ti, esa lata que está llena no se va a mover con esta brisa que está entrando. Pero la lata que está vacía, rapidito se va a oír, se la llevó el viento. Eso es deslizar. Eso es deslizar cuando te descuidas, que no está lleno de Cristo, que no estamos llenos de su Espíritu Santo y no ponemos en práctica todas las enseñanzas que su palabra nos trae en esta tarde. Ahora, hay otra advertencia, y la segunda advertencia es, que lo vimos la semana pasada, el peligro de dudar. Vaya conmigo ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Hebreos 3 del 7 en adelante. La primera advertencia es: cuidado con deslizarnos por los descuidos, por no querer orar. Porque a veces alguien quiere orar por ti y tú le dices: ay, venga otro día. A veces el Espíritu Santo te dice a ti: mira, no has leído la Biblia. No has leído la Biblia. Ya voy. No has orado. Ya voy. Hoy que nadie duerme en la medianoche, ¿verdad? Escóndanme el control remoto de la televisión, porque a veces ponemos a competir a nuestro Dios y su fidelidad con el control remoto de la televisión.
Y a veces Dios no nos deja dormir, y yo lo creo. Créame que sí. Lo creo, porque Dios me está diciendo: Pati, ora más. Pati. Yo me acuerdo que en épocas anteriores, ¿se acuerda que mi papá se quejaba mucho del dolor de rodillas? Yo creo que he heredado un poco de eso. Mi hermano menor también lo acaban de operar de eso, por cierto. Y yo me acuerdo que cuando papá decía: yo no me hinco, decía, porque a mí me duelen las rodillas, yo creo que a la mitad de la iglesia le comenzó a doler. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Porque a veces hay preciosura de alabanza para hincarse y no lo hacemos porque nos da pena. Esos son descuidos. Cuando Dios te pone y el Espíritu Santo te pone en tu corazón: mira, un ayunito, hace un ayunito. Ay, yo soy diabético. Diabético vas a terminar, porque ponemos las enfermedades antes de la fidelidad de nuestro Dios. Y Dios, tal vez con ese ayuno, con esa humillación interior, con esa hincadita debajo a la par de la cama: es que mi señora me da pena. Que no le dé pena, hínquela a ella también. O viceversa: viejo, no te quieres hincar. Es que no me voy a poder levantar. Por la fe sí vas a poder levantarte, porque Cristo se levantó de la tumba por ti y por mí. Y cuando entró a esa tumba, gloria a Dios, estaba maltrecho, tenía heridas, estaba golpeado, pero Dios glorificó su cuerpo y nos enseñó que el cristiano, aunque le duelan las rodillas, tiene la responsabilidad de postrarse ante el Señor. Ahora, el segunda advertencia es el peligro de dudar, y dice su palabra en Hebreos 3 del 7 en adelante: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, y por tanto, hablando Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso lo vimos hace 15 días. El pueblo se había endurecido, que ya no creyó. Y mire qué bonito, porque en Santiago, y no lo busque, yo se lo voy a leer, Santiago nos menciona cómo somos cuando no creemos. ¿Y cómo somos, hermana Patti? Bueno, dice aquí en el 6:1-6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, así como lo oye, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo vimos la semana pasada, no me voy a detener mucho, pero la incredulidad es pecado. La incredulidad es pecado. La fe necesita hijos que caminen arriesgando todo lo que tienen, arriesgando todo, dándolo todo. ¿Por qué, hermana Patti? Porque Cristo fue obediente y lo dio todo. Cristo pasó su parte humana desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario, hasta que expiró, sufriendo, porque Él llevó nuestros sufrimientos, como dice Isaías 53. Entonces, hermanos, es importante que así como Él nos mostró el ejemplo de creer en lo que su papá le decía. ¿Y qué le decía? Cuando esté ese papá a la cama de un hospital, a la par de un niño que va a ser intervenido, y el niño, lo primero, él no sabe mucho qué está pasando, y de repente, ¿qué es lo que primero dice el niño? Y me va a doler, y me va a doler. Y el papá o la mamá le soba la cabeza y le dice: tranquilo, ya va a pasar, ya vas a ver que ni cuenta te vas a dar. Y con lo que lo llena más al niño a la hora del hospital, ¿cómo lo llena? Ya nos vamos a ir para la casa, le decimos. Y ese niño es lo que más desea, irse a su casa. Jesús de Getsemaní a la cruz del Calvario, lo que más deseaba es que pasara ese dolor, pero creyó en su padre, porque su padre le dijo: calma, hijo, ya va a pasar.
ya vas a estar en casa. Es por eso que el creyente, por eso dice la palabra, creyente. ¿Creyente en qué? En Dios y sus maravillas, como proveedor, y como lo hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Pero aquí el autor vuelve a hacer otra advertencia, porque esta iglesia era buena, sí, la iglesia no era mala, pero estaba confundida doctrinalmente. Estaba confundida muchas veces en su fe, porque se había retrocedido, como muchos de nosotros. Mamá, no me venga con el cuento. Fíjese que mi niña se va a casar. Mi niña ha estado aquí ¿desde cuándo? Desde preparvulitos. Ella y ahora ya fue servidora, pero hoy con la universidad, y ahora que ya está a punto de casarse. Y uno de me que siempre pregunta, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a casar? Pues fíjese que el muchacho es de otra religión. Entonces nosotros pues hemos respetado. A quien se respeta es a Dios. ¿Y cómo lo vamos a respetar? Actuando como su palabra dice. No me cambies. Aquí en todo Hebreos les dice, no me cambien por un sacrificio, les dijo. Si Cristo es el único sacrificio. No comparen a Jesús ya con Moisés, que Moisés fue un gran hombre, pero era hombre. No comparen a Jesús con el sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote y la ofrenda. Y una vez se rompió ese telón en el templo, el velo del templo, es porque su espíritu entró al lugar santísimo y le dijo: Padre, ya pasé el dolor, ahorita estoy entrando porque yo soy la ofrenda. Por eso aquel himno que dice: digno es el cordero que inmolado fue, porque lo hizo por ti y por mí. Pero muchos de nosotros estamos flaqueando en los días oscuros porque no sentimos que Cristo es suficiente para ti y para mí. Porque dudamos, porque queremos volver a las costumbres antiguas. Muchos de nosotros, no le vaya a pasar como una hermana que de repente le invitaron a Italia, y cuando entró a Italia le dieron un pase para ver al Papa. Y la hermana servidora, diaconisa de aquí. Y cuando el Papa salió y lo sentaron, era la época del Papa anterior, y se sentó, la hermanita se paró y se comenzó a persignar. No que sea gran pecado, no lo es, pero se confundió. Se confundió, porque Dios no quiere rituales. Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere, perdóneme la expresión, oraciones larguísimas. Dios lo que quiere es nuestra disponibilidad en creer en su nombre. Luego la otra advertencia, la tercera, es el peligro de los oídos embotados. Vete ahí a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Hebreos 5, estamos haciendo un recorrido por el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 en adelante. La tercera advertencia, el peligro de los oídos embotados. Espérame aquí que la brisa me mueve la página. Hebreos capítulo 5, y tenemos aquí que el 11 en adelante, y dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y esa tardanza para escuchar nos hace dar la vuelta nuevamente. Mira el 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto lo decía por el hecho de que habían retrocedido. Habían retrocedido. Simple y sencillamente, mira, yo ya no me acuerdo cómo es que era el Padre Nuestro. No me acuerdo. Has retrocedido. Yo que no me acuerdo cómo era una vigilia. Hemos retrocedido. Yo que no me acuerdo lo que era, cómo es que iba el culto, cómo es que iba tal situación, porque nos hemos descuidado. Nuestros oídos, y aquí hablo mucho a los servidores, y aún a todos nosotros que pasamos tan ocupados todo el día, ¿verdad? Y pasamos posponiendo todo lo que tiene con Dios al final del día, cuando todo tiene que ser al principio del día. Oídos embotados es oídos tardos.
aquello que se termina tapando, en donde tal vez el predicador te dice: lo que estás haciendo es pecado. ¿Qué te pasa? Es que no oigo bien. Esos son oídos embotados. Ellos tenían oídos embotados, y eso que había provocado en ellos los estancó. No siguieron adelante. Ahí les está diciendo el escritor: ustedes ya fueran maestros. Muchos de los que estamos aquí jamás nos hemos animado a ganar almas. Ay, es que mire, yo siento que yo me voy a cortar. Cortate. ¿Cuánto les he contado yo? La hermana Estebana, una hermana chelona, así de pueblo, como que era de Chalatenango, tuvo un matrimonio terrible, se casó muy cipota, y el señor ahí en el campo la dejaba bajo llave, y él se iba a la labor del campo, llegaba a las 6 de la tarde y la dejaba bajo llave. Duro. Pero esa mujer siempre, yo lo recuerdo muy bien, tenía una gran fe, y esa fe la llevó a perder el miedo, y no podía leer ni escribir. ¿Y cómo hacía? Ese es el detalle. ¿Y cómo hacía, hermana Patti? Su Espíritu Santo se encargaba de sus letras. Y sabes tú que cuando íbamos a ganar almas, era la primera. El bus no se iba si la hermana Estebana no había llegado. ¿Y cómo ganaba almas? Agarraba el tratado, ponía a una hermanita a que se lo leyera. La hermanita se lo leía, y ella se iba grabando los versículos más o menos como ella los entendía. Y de repente le decía: mire, le puedo hacer una pregunta. Y si usted se muere hoy, ¿a dónde irá su alma? No sé, el típico, ¿verdad? ¿Y no le gustaría a usted tener la seguridad de que usted al morir ahora iría al cielo? Y aquella mujer sacaba con estilo el tratado. Dios tiene algo para su vida, decía. ¿Y qué tiene para mi vida? Léalo ahí, aquí, en este número 1, léalo. Y comenzaba la persona, oiga, que estaba siendo ganada a Cristo, leyendo el camino de Romanos a la salvación. Y al final ella decía: ¿le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Sí. Ahora le dijo: présteme el tratadito, porque no lo regalaba. Présteme el tratadito, decía, que voy a orar y usted ore conmigo. Tú tienes miedo de salir por Cristo. Los tiempos oscuros son los mejores tiempos para ganar almas. Los tiempos oscuros son los mejores tiempos para subirte a un bus y predicar el evangelio. La iglesia de hoy en día estamos olvidando los primeros pasos. Estamos olvidando ganar almas en el bus, ganar almas en la parada. Nos hemos acomodado a que el ministerio tal ya lo está haciendo, pero Cristo no quiere tal vez en ese día que sea ese ministerio, sino que seas tú y yo quien nos preocupemos por acercarnos a la hermana y decirle: hermana, ¿tiene usted algo? Me siento mal, yo quiero recibir a Cristo, véngase, vamos a orar. Pero no lo hacemos. Esta pandemia nos ha deseado mucho volver a abrazarnos, volver a tomarnos de la mano, volvernos a saludar de beso, pero también nos ha empujado a ganar más almas para Cristo, porque las almas se están perdiendo. Y muchos de estos aquí en Hebreos habían perdido esa herramienta, habían perdido la sana doctrina, habían perdido todo lo que se les había enseñado. ¿Por qué? Porque tenían esos oídos embotados, se estancaron espiritualmente. Piensan que servir a Dios solo es servir en la iglesia, y no lo es así. Servir a Dios es comenzar en tu casa. Servir a Dios es tratar bien a tu prójimo, a tu cónyuge, a tus hijos e hijos, a sus padres. Servir a Dios comienza en tu corazón. Pero muchos tenemos embotados nuestros oídos y nos cuesta. Y en esta oportunidad, esta iglesia también tenían embotados los oídos y se habían estancado. Ahora hay otra advertencia muy importante, y esta advertencia es el peligro de apartarse. Cuidado con apartarte. Dios jamás se va a apartar de ti. Por eso cantamos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, porque no se compara a la fidelidad humana.
porque es sobrenatural. Y si tú vas en un pasillo oscuro, ahí está Dios. Si tú estás tirado en un hospital, ahí está Dios. Si tú estás en el cementerio, ahí está Dios. Con los vivos, por supuesto. Si tú estás para conseguir trabajo, ahí está Dios. Si tú estás en tu casa, en esa soledad que muchas veces nos toma por sorpresa a todos, ahí está Dios. Pero muchos tomamos pretextos humanos para decir: me aparto. No, yo ya no. ¿Para qué voy a seguir? Qué triste. Porque si tú te discutes para qué vas a seguir, es que nunca entendiste lo que el sacrificio de Cristo hizo por ti, por mí. Cuando tú mencionas: ay, es que yo me quiero apartar porque, hermana Patti, sinceramente yo no sé ni cómo llegar. Mi piloto irá contigo. Tú te vas a subir en ese barco, y cuando yo nunca me he subido en uno así grande, la verdad que no. A mí me gusta mucho el agua y nadar, pero el agua marítima me da un poco de miedo. Y sinceramente, cuando uno veo que la gente se sube con qué alegría a esos grandes barcos, esos cruceros, se suben y pagan dineral y medio. Imagínense que un crucero para ir a esos de Disney, que lo llevan a una isla, y los muñequitos, el pago mínimo son $2,000. Y le dan una habitación en donde usted no ve el mar, sino que solo ve la pared del barco abajo, porque así van los precios de abajo para arriba. Pero la gente lo paga porque sabe que va a llegar. Tiene fe en lo que pagó. Es tiempo que tengamos fe en lo que Cristo pagó por nosotros. Es tiempo que nos encaminemos como iglesia en los tiempos oscuros y nos subamos a su barco y le digamos: Señor, no sé para dónde me llevas, pero yo voy a ir por la fe, porque tu fidelidad es grande. El barco va a tener tormentas, el barco va a sufrir. Recuerdo que una vez la mamá de la suegra del pastor Junior le regalaron uno así, un crucero, y se toparon con un huracán. Y dice que en aquella inmensidad, pero era algo exagerado, el barco se movía. Imagínese usted que este es del tamaño de un estadio, y dice que se movía, y que a cada rato salía un micrófono y les decía: por favor, no se acerque a las ventanas ni a las puertas del lado del barco, todo mundo en su cabina, por favor. Y dice que eso se le quedó grabado a ella. Cristo en esta tarde te dice: por favor, no te acerques a las ventanas ni a las puertas del mundo de lado. Mantente en Cristo, porque solo así vas a mantener el rumbo. No te deslices, sino al contrario, preocúpate diligentemente de esa salvación tan grande que menciona Hebreos, por ti, por mí. Otra cosa importantísima, y hay una advertencia: el peligro de despreciar. Qué triste cuando a uno lo desprecian, ¿verdad? Yo eso lo tuve que aprender muy en carne propia. El desprecio de que de repente: hermana, ¿quiere tal cosa? No, muchas gracias, que fíjate, yo siempre estoy a dieta y como de todo, vea. Y mire, no. Uy, le dicen las hermanas: no me desprecie. Jesús en esta tarde te dice: aquí estoy yo por ti. Aquí estoy yo por ti. Nos lo han predicado toda la mañana, créame. Aquí estoy yo por ti. No desprecies mi amor. Es que nadie me ama, nadie me quiere. La adolescencia, ¿verdad? La adolescencia del cristiano, no de nuestros hijos. Es que nadie me quiere. Y Jesús te dice: yo sí te amo. Te amo, no importa lo que seas, tengas o no tengas. Hayas matado, yo te amo. Hayas pegado, yo te amo. Hayas mentido, yo te amo. Hayas robado, yo te amo. ¿Y cómo me lo comprobas, Señor? Y no morí por ti, pues. Y no di mi vida por ti. No despreciemos su amor, no despreciemos su gracia, que es una gracia inmensurable. Por eso el corito dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos y más honda que la mar. No la puedes medir, no la puedes medir, porque la gracia de Cristo es inmensurable. Pero con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestro andar todo torcido en el rumbo, despreciamos a nuestro Señor.
Y como una madre, qué duro es cuando uno ha cocinado todo un día, ¿verdad? Y uno sabe cómo ha pagado, ha comprado la comida. Yo con la pandemia aprendí a cocinar mejor, créame. Y de repente yo llego en la tarde y yo les digo a mis hijos: van a comer. Ay, sí, eso vamos a comer. Y uno se queda. Uno de mujer comienza a bajar todos a sacar todos los demonios que uno tiene adentro, ¿verdad? ¡Qué ingratos! Yo me he pasado toda la tarde haciendo estos tamalitos. Yo he hecho aquí. Para esa gracia no hubiera ido al mercado. Y Jesús nos dice: ¡qué ingratos! Para esa gracia no hubiera muerto en la cruz. Pero aún así, Jesús lo hizo. Esta iglesia fue advertida. Y la última advertencia, y con esto cerramos, era el peligro de rechazarlo. Muchos se decían cristianos en esta iglesia judía, mas sin embargo no actuaban como tal. Y al dar ese ejemplo, le decían al Señor: yo te rechazo. O como dice Oseas, ¿verdad? Mi pueblo, yo voy a hacer esto con ellos, porque no me quieren. Pero al final a Oseas le dice: pero no, ya no lo voy a hacer. Esa es la misericordia. La misericordia de Dios es cada día que pasa dándonos una oportunidad para decirle: Señor, yo me voy a comprometer a no deslizarme. Me voy a comprometer a no ser incrédulo. Me voy a comprometer a no tener oídos embotados, sino que a crecer. Me voy a comprometer a serte fiel hasta donde yo pueda. Me voy a comprometer, Señor, a no apartarme, a apreciar lo que tú hiciste por mí y sobre todo a no rechazar la gracia de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre celestial, gloria a Dios. Te damos las gracias en esta tarde.